Joe y Sandra Núñez. Joe y Sandra Núñez y familia. Sagrada Familia de Nazaret. Cumpleaños. Danira Mariana Hernández Barreras. Eloísa Alcázar Guízar. Francisco Alejandro Hernández Aragón. Itzel Valeria Rocha Hernández. Niño Bruno Bobadilla Valderas. María Teresa Gutiérrez de Barroso. Eterno descanso. Adilia del Carmen Cedas Gutiérrez. Alberto Salgado García. Alejandro Méndez Domínguez. Alejandro Valtierra Neira. Alfonso Tejeda Cruz. Amelia Iriarte de Otero. Andrés Gastelum Moreno. Bebita Fátima Guadalupe Linares Huerta. Berta Barrios de Chiquillo. Caracholo Viloria. Eugenio Echeverría Castelot. Fernando Promi Rodríguez. Ivonne Alcántara Sánchez. Juan José Rafael Hernández Gallo. Juan José Vargas Telles. Juanita Aguilar Jiménez. Liliana, Vicente, Gerardo, Rosa Honorato. Marcos Villanueva Navarro. Emilia Valderrama Valeriano. María Concepción Gómez. María del Socorro Flores Pérez. María Teresa Gutiérrez de Barroso. Nora Martínez Méndez. Ofelia Gracia Leal. Salvador Otero Espina. Santiago Otero Iriarte. Sergio Enrique Hernández López. Tala Madero. Tomás Rafael Turnbull Muñoz. Victoria Ortiz Vera. Victoriano Martín Moreno. Alfonso Hernández González. Salud y pronta recuperación. Alex López Mota. Alejandra Orozco. Alonso. Bebé Dieguito. Doctor Ernesto Atenógenes Cepeda Vargas. Doctora Mariela Álvarez Cornejo. Edgar Hans Frank Comas. Elizabeth Fritsch Vives. Eloísa Ackerman. Gabriela. Graciela Aldave. Guadalupe Rodríguez de Domínguez. Gustavo Estrada Miranda. Jan Estrada. Isabela Tornos. Luis Guadalupe Monroy Madrigal. Manuel Pérez Díaz. Miguel Olea Falomir. Fernando Alarcón González. Jesús Salazar Hernández. Marcos Benítez. Mariela Álvarez de Cornejo. Niño Alonso Romeira Gómez. Niño Tom Porres Moreno. Perla Mansi. Raúl Tito Monroy. Rebeca Godínez y Bravo. Rodolfo María Chuba. Rosario Vives de Fritsch. Sergio Bringas. Tere y Alberto Castro. Terry y Messi Rojas. Tribu Ordaz Salcedo. Necesidades e intenciones. David Delgadillo y familia. Familia Méndez Padilla Andrade. Familia Arena Barroso. Familia Bobadilla Valderas. Familia Elizondo Villarreal. Familia Estrada Rojas. Familia Magdala. Familia García Hernández. Familia Murillo Rojas. Familia Nava Govela. Familia Orozco Arena. Familia Porres Moreno. Familia Villarreal Torres. Hans Fritsch Vives. Familia Tejeda Tabar. Familia Ortiz Alarcón. Necesidades espirituales. Carlos de Ita Munguía. Familia Guerrero García. Familia Guerrero Vallejo. Familia Castro Godard. Juan Ramón. Salud y adicciones. Familia Guerrero Elías. Virgen de la Dulce Espera. Macarena Enríquez Domínguez. María y César. María y Jerónimo y familias. Mercedes Barará.
tuyo soy, libre soy para entrar. Queridos amigos de Magdala, antes de comenzar la Eucaristía quiero dar una información. Todo el equipo de Magdala Media Center que está preparando la peregrinación para esta Cuaresma me ha pedido que les comunique que muchos de ustedes reciben el vínculo, la liga de la misa y de otros servicios de Magdala a través de WhatsApp. Ese WhatsApp, a través del cual ustedes reciben estas ligas, va a dejar de funcionar 5 días y luego volverá a funcionar normalmente por algunos ajustes técnicos. Del 15 al 20 de febrero, si no reciben los WhatsApps, no se inquieten, vayan directamente a la aplicación de Magdala, que se les recomienda que la bajen porque ahí tienen todo, ya no necesitarían el WhatsApp si tienen la aplicación, o vayan directamente a YouTube. Si ustedes ponen Magdala Misa Hoy en el buscador, inmediatamente les pone las misas de Magdala, o vayan a Facebook. La verdad, en Facebook no sé cómo porque nunca me he metido. Pero lo más importante es que no se inquieten los que están habituados a recibir la liga, el vínculo, el link a través de WhatsApp, no lo van a recibir solo por esos 5 días, del 15 de febrero al 20 de febrero, después de lo cual lo volverán a recibir. Entonces, para que no se inquieten y no piensen que se van a dejar de recibir este link. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que iluminaste a los pueblos eslavos por medio de los santos hermanos Cirilo y Metodio, concede que comprendamos de corazón las palabras de tu doctrina y que formemos un pueblo unido en la fe verdadera y en su recta profesión. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé dijeron a los judíos: teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te haré luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el extremo de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio.
Aleluya, 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 aleluya. El Señor, aleluya, 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 aleluya. El Señor me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de 2 en 2 a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si ahí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, y si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya y decid: está cerca de vosotros el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Per Evangelica dicta deleantur nostra. Queridos hermanos, hoy 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, es también día de San Cirilo y Metodio, que son los grandes evangelizadores de los pueblos eslavos, que incluso hicieron un alfabeto para que los pueblos eslavos pudieran escribir, por así decir, en un alfabeto todo lo que es la Sagrada Escritura y demás. Es decir, eran grandes lingüistas con una sola intención: lograr que el canal de comunicación, que era el eslavo, pudiera ser adecuado para que el Evangelio pudiera llegar a esos pueblos. Y eso es algo que hoy llamamos inculturación, y que ya desde los primeros cristianos vemos que lo hacían en distintos momentos, en distintas épocas de la historia. Son admirables, por ejemplo, también los misioneros españoles que fueron a América en el siglo XVI, cómo supieron traducir, cómo supieron también tomar costumbres locales, indígenas, y traducirlas en formas de evangelización. Lo que la Iglesia nos recuerda con estos dos grandes apóstoles misioneros es el mandato misionero de la Iglesia. Y el Evangelio de Lucas dice que Jesús estaba sentado, vio a la multitud y dijo: la mies es abundante. Yo creo que Jesús veía a la multitud sentado por estas tierras, y él, que tenía esa mirada penetrante y empática y conocía a la gente, veía: a esta persona le faltan conocimientos para desatorar problemas mentales, a este le falta sanación, a esta otra mujer le falta consuelo, a este pobre niño le falta más atención de sus papás, a este le falta que su corazón se abra a la fe, y él veía como una radiografía tantas necesidades. Este pobre tiene un duelo terrible. Este otro o esta otra vio una violencia que le perturbó el corazón, vio algo muy feo y no sale de ahí. Y entonces Jesús habrá pensado: si yo pudiera contar con muchas personas preparadas, yo los enviaría a la casa de toda esa gente para que los ayudaran.
Pero se daba cuenta, y miraba a un lado y decía, pues solo tengo 12 apóstoles. Y luego los discípulos, ¿no? Habla aquí, dice que designó el Señor otros 72 discípulos y los mandó por delante de 2 en 2 a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir. 12 apóstoles, 72 discípulos, seguramente hombres y mujeres, y dijo que vayan. Pero veía la multitud y decía, pues van a hacer muchísimo bien, pero muchísima otra gente se quedará sin ser atendida. Y es de alguna forma el panorama que vemos siempre en la historia de la evangelización y en la historia de la iglesia. Por más manos que tengamos y por más apóstoles y evangelizadores, siempre la necesidad es mayor. Jesús lo dice claramente, la mies es abundante y los obreros pocos. Entonces Jesús nos dice, rogad al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies. Y de aquí yo extraigo dos o tres principios importantes. Lo primero es no caer en desesperación, porque ahí donde nosotros no llegamos, llega siempre el Espíritu de Dios. Llega siempre el Espíritu de Dios. No hay que olvidar que nosotros no somos los salvadores del mundo. El Salvador del mundo es uno solo y se llama Jesús. Nosotros somos simples colaboradores, limitados. El Espíritu Santo es ilimitado, nosotros somos limitados. Veíamos en el pasaje de la multiplicación de los panes y de los peces cómo cuando nosotros le entregamos todo a Jesús, Él lo multiplica y lo bendice. Pero el Espíritu llega mucho más allá, incluso de donde nosotros podemos siquiera pensar. Entonces lo primero es no caer en desesperación, porque el Espíritu trabaja, el Espíritu bendice, el Espíritu transforma por todos lados. Lo segundo es que dentro de esa confianza en Dios y dentro de ese optimismo de saber que el Espíritu ilumina conciencias y consuela corazones por su cuenta, saber también, y lo hemos comentado en días anteriores, del poder de nuestra oración. Ahí donde no puedo llegar con mi tiempo, mi palabra, o ahí donde tengo tiempo y tengo palabra, pero la persona no me quiere escuchar, ahí mi oración es poderosa. Y ahí es donde es callar, pero orar. Los verdaderos apóstoles pasan mucho tiempo en la oración. Lo contrario es un activismo donde pensamos que por hacer muchas cosas vamos a ayudar mucho al reino de Dios, y muchas veces no es así. La actividad es necesaria y la creatividad también, como veíamos a Cirilo y a Metodio y como mencionábamos de los misioneros del siglo XVI. Y pensemos en Juan Pablo II, un hombre sumamente creativo para ver de qué nuevas formas evangelizaba. Eso es bueno y eso hay que practicarlo. Pero no es la pura actividad, ni es principalmente la actividad. La oración es muy poderosa. Y en la oración nosotros, como dice San Pablo, a veces no sabemos lo que conviene pedir. Y el Espíritu nos revela lo que conviene pedir. Es decir, el Espíritu nos indica también, nos ayuda, nos ilumina para ver verdaderamente qué es lo que necesita el mundo. Y entonces intercedamos por eso. Porque a veces la visión a primera vista nos asustamos a lo mejor por cosas que no son la raíz de los problemas. O cosas que nosotros quisiéramos que fueran diferentes y a lo mejor Dios no quiere que sean diferentes. Es el Espíritu de Dios el que nos hace ver lo que verdaderamente debería de ser diferente. Porque a veces quisiéramos que las personas o la iglesia fuera como nosotros creemos y Dios a lo mejor tiene una visión mucho más rica. Pero la oración es una forma de evangelización poderosísima, además acertada, porque es inspirada por el Espíritu y no solo por nuestros deseos que no necesariamente están llenos del Espíritu. En tercer lugar, lo que Jesús aquí nos dice, rueguen al dueño de la mies para que mande obreros a su mies. Hay que pedir constantemente al Señor que multiplique los obreros, consagrados y no consagrados, porque todos estamos consagrados por el bautismo. Hombres y mujeres profesionistas verdaderamente convencidos de Cristo, que sean apóstoles, y luego sacerdotes y religiosas, y laicos
hombres y mujeres consagrados. Después decíamos por ahí también en algunos días pasados, invitar a los jóvenes. Jesús invitó, invitar de parte de Cristo. ¿No has pensado tú en servir al Señor? ¿De qué forma has pensado servir al Señor? ¿Ya le preguntaste a Dios nuestro Señor en tu corazón de qué forma quiere Él que lo sirvas mejor y que tú crezcas como persona y como apóstol mucho mejor? Esas son, digamos, 4 dimensiones, ¿verdad? Confiar en el Espíritu, orar, rogar al Señor que envíe obreros e invitar. Esas 4 formas son formas de llegar mucho más lejos de lo que nosotros podemos llegar con nuestro trabajo, para bendecir a mucha gente. Pero luego hay algunas recomendaciones de Jesús muy específicas que también quisiera comentar cuando estamos nosotros efectivamente evangelizando. Y la primera es esta: los mando como corderos en medio de lobos. Jesús es consciente que el mundo no nos recibe siempre bien. Jesús es consciente que el mundo muchas veces nos recibe muy mal. Él es consciente y nos dice, yo sé, vean la imagen que usa, yo sé que te estoy mandando como un cordero en medio de lobos. ¿Por qué nos dice esto Jesús? ¿Para asustarnos y que no vayamos? No, claro que no. Pero también nos dice en otro pasaje, yo soy el buen pastor que cuida a sus ovejas, a sus corderos. Entonces sepamos que aunque el mundo puede ser agresivo, aunque el mundo parezca resistirse al mensaje de Jesús, la luz brilla en las tinieblas. Mientras más adverso es el mundo, más brilla la luz del Evangelio. Mientras más resistencia hay al mensaje de Cristo, más necesidad hay del mensaje de Cristo. Entonces no tengamos miedo. Ahora recuerdo de una anécdota cuando fue el Mundial en Sudáfrica. Contaban los zapateros de León, Guanajuato, una anécdota que no sé si fue verdad o se la inventaron, pero es muy buena. Dicen que enviaron al Mundial, donde iba a haber tanta gente, a Sudáfrica, enviaron 2 vendedores, 2 compañías distintas de zapateros. Uno habla y le dice al dueño, ¿sabes qué? Es una pena, porque aquí no hay mercado, porque aquí nadie usa zapatos. Y el otro le llama al siguiente día al otro y le dice, oye, aquí hay un mercado increíble. ¿Por qué? Porque aquí nadie usa zapatos. Es decir, todo depende cómo lo vemos. Podemos ver un mundo adverso a la fe y decir, no, aquí no hay nada que hacer. O podemos decir, aquí hay un mundo adverso a la fe, aquí hay muchísimo que hacer. No tengamos miedo, no nos hagamos pequeños, no nos desanimemos. No somos el Salvador del mundo para decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer, pero sí somos mensajeros del Señor, para que con prudencia, con respeto, con educación, prediquemos una y otra vez. A nivel individual, a nivel de grupo, a nivel de explicación, en momentos formales, en momentos espontáneos. Predicar nuestra fe. Hay una gran oportunidad en nuestro mundo precisamente porque hay desconocimiento o resistencia. El otro consejo, no llevéis talega, ni alforja, ni sandalias. ¿Qué nos está diciendo Jesús aquí? No pongas tu confianza en los medios. Son importantes los programas, sí, son importantes los recursos humanos, económicos, sí, son importantes. Pero no pongamos en ello nuestra confianza. Decía el Papa Francisco a un grupo de sacerdotes en Roma hace unos años, cuando los programas de evangelización fallan, no fallan por falta de recursos humanos, no fallan por causa de programación, no fallan por falta de formación, no fallan por falta de sino fallan por falta de misericordia, dice el Papa Francisco. Es decir, porque los programas no están resolviendo el problema de nadie.
Y en ese sentido, yo interpreto la siguiente frase: no os detengáis a saludar a nadie por el camino, es decir, no os desenfoquéis, no nos desenfoquemos en medios, en cosas, en aparatos, en quedar bien con la gente. El criterio de la evangelización no es complacer a la gente, no es quedar bien con la gente. Eso es desenfocarse, eso es como pararse a platicar con las personas. Enfocarse quiere decir escuchar al Espíritu para ver cuál es la necesidad de la persona y atender la necesidad de la persona. La necesidad de Cristo, la necesidad espiritual, material, emocional, la necesidad de fe, la necesidad de redención, la necesidad de sanación, la necesidad de liberación. Ahí es donde hay que enfocarnos, y eso es lo que Jesús nos dice. Yo así interpreto estas frases del Evangelio, donde dice Jesús: no se distraigan por ahí con cosas secundarias. Las obras de misericordia son la ruta de viaje. Ahí donde hay necesidades materiales, misericordia corporal, o espirituales, misericordia espiritual. Y finalmente dice: cuando entréis en una casa, decid primero: pasa esta casa, pasa esta casa. No tengamos la menor duda de que nosotros llevamos la paz, que no nos inquiete la adversidad de la evangelización. Nosotros llevamos la paz. Quien no tiene paz es quien no acepta el Evangelio, no nosotros. No permitamos que se nos robe la paz. No nos confundamos pensando que a lo mejor el mensaje de Cristo no es adecuado para esta persona, o no es adecuado para este grupo, o no es adecuado para este tiempo. No, eso nunca. El mensaje de Cristo es eterno. Tengamos siempre la seguridad y la paz, aunada a la paciencia y a la prudencia y a la educación y al respeto a la gente, de que lo que nosotros estamos predicando, si verdaderamente viene de nuestra oración y del Evangelio, nos mantiene a nosotros en paz y siempre, tarde o temprano, promueve la paz, aunque sea a través de un proceso de desajuste que a todos nos cuesta recibir el Evangelio. Disculpen si me alargué un poco, pero yo había leído otro Evangelio y yo venía preparado para otro mensaje. Pero creo que el Espíritu habló a través de este Evangelio, que no tuve la precaución de ver que las lecturas de Cirilo y Metodio eran específicas para el día de hoy. Pero el Espíritu Santo, la liturgia de hoy nos propuso este tema, y por eso es este tema el que seguramente el Señor quería comunicar a nuestros corazones. Tengamos la certeza de que la luz brilla en las tinieblas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, los dones que presentamos a tu divina majestad en la conmemoración de los santos Cirilo y Metodio, y concede que se conviertan en el signo de la humanidad nueva, reconciliada contigo en el amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de los santos Cirilo y Metodio, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro patriarca Pier Baptista, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la alegría de sabernos hijos amados de Dios, digamos la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta. Cuerpo de Cristo, guarde mi alma para la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo, guarde mi alma para la vida eterna. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Vengo ante el sagrario, debajo de tu cruz, abiertos tus brazos.
Oremos. Dios nuestro, Padre de todos los pueblos, que nos haces partícipes de un mismo pan y un mismo espíritu, y herederos del banquete eterno en esta fiesta de los santos Cirilo y Metodio, concédenos, benigno, que la muchedumbre de tus hijos, perseverando en la misma fe, edifique unánime el reino de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Les recuerdo, amigos, lo que dije al inicio, por si alguien no se conectó desde el inicio, dejará de funcionar el WhatsApp de Magdala del 15 al 20 de febrero, para que si no lo reciben, no se preocupen, después del día 20 volverá a funcionar. Pueden conectarse directamente a la aplicación, a la app de Magdala o directamente a YouTube o Facebook. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.